En la era moderna, en la que la brujería es considerada como una religión, hemos olvidado que en la antigüedad era perseguida ferozmente por la Iglesia, teniendo como destino castigos inhumanos. Si bien, con esta premisa, la persecución sufrida por estas mujeres ha sido tomada como bandera por algunos movimientos sociales, esto, sumado a la percepción de superioridad del hombre moderno sobre el antiguo y sus tradiciones, creencias e ideas, han hecho que poco a poco la tradición oral de las historias de brujas pierda importancia y quede enterrada en el trajín de las grandes ciudades. En este sentido, es necesario preservar las historias de nuestros padres y abuelos, quienes en muchos casos tuvieron la desgracia de enfrentarse a lo sobrenatural en lugares distantes, sitios olvidados por los gobiernos, pueblos enclavados en la sierra, en los que se regían por la ley de la autodefensa ante el descuido de las autoridades. En el episodio de hoy, escucharán un compilado de relatos que nuestros seguidores nos han hecho llegar. Esperamos que genere la misma sensación que ha generado en nosotros, llevándonos a la infancia en la que nuestra abuela nos contaba la aparición de las brujas en su pueblo, las precauciones que se tomaban para cuidar a los recién nacidos en contra de estos seres sobrenaturales. Si bien es probable que en los sitios donde ahora habitamos ya no se escuche sobre estos ataques, aún existen sitios en los que es más común de lo que podría esperarse. Y la ventaja más grande que las brujas tendrían sobre nosotros sería nuestro desconocimiento y nuestra negación, llevándonos a situaciones en las que no podríamos proteger a los nuestros. Así que amigos, abandonen toda esperanza porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. Bolas de fuego. Lo que estoy por contarles ocurrió en 1964 en el municipio de Jiquipilco, ubicado en el noroeste de Toluca. En aquel entonces, la gente se dedicaba al campo. No había colonias establecidas como ahora. Los vecinos se encontraban a distancias considerables. La casa en la que vivía con mis padres era pequeña. Constaba solo de un cuarto en el que se hallaban un corredor y la cocina. La construcción era de adobe y teja. Nuestro piso era de tierra. Dormíamos en petates. Era una época de carestía. Cuando mi hermana cumplió 6 meses, ocurrió algo terrible. Al no haber energía eléctrica en nuestra comunidad, las casas se alumbraban con velas o lámparas de petróleo. Estas se dejaban encendidas toda la noche. Sin embargo, en esa ocasión mis padres fueron presas de un sueño muy profundo. Mi madre me contó, tiempo después, que tuvo un sueño en el que se vio a sí misma buscando a mi hermana, a quien había perdido en el monte. Por la desesperación, trataba de despertarse, pero algo sobrenatural no le permitía moverse ni gritar. Cuando al fin lo consiguió, se apresuró a buscar a mi hermana en la penumbra, pero ésta no se encontraba en su sitio. Mi padre se despertó y encendió la lámpara de petróleo. Entonces la vieron. Había estado a un costado de su cabeza todo el tiempo. Mi madre se apresuró a revisarla, pero ésta ya no respiraba. A pesar de las recomendaciones que la gente nos hacía siempre de colocar unas tijeras o un espejo, no lo habían hecho. Mi hermana tenía unas marcas en su labio, una especie de agujeros entornados por moretones. Esa era la señal de que había sido chupada por una bruja. Los vecinos más cercanos comentaron después que esa noche sus perros los habían alertado de que pasaba algo. Al asomarse,
Vieron unas luces, una especie de bolas de fuego que pasaban sobre nuestra casa, pero no se les había ocurrido alertarnos acerca de esto. Se decía que esta era la forma que tomaban las brujas cuando buscaban a sus víctimas. Hilo de plata. Esta historia ocurrió a finales de los 90. Habíamos hecho un viaje familiar a Pachuca. Rentamos una quinta para poder estar cómodos. Esta tenía varias habitaciones. La que nos tocó a nosotros solo tenía un closet y una cama, cuya cabecera tenía a espaldas una ventana que daba al exterior. Nos acomodamos para después realizar las actividades que teníamos planeadas. El día transcurrió con tranquilidad. Paseamos un rato por el área boscosa aledaña a este lugar. No vimos ningún animal rondando el área, solo algunos insectos. Pasado el mediodía, regresamos para preparar la comida. A pesar de que nos sentíamos exhaustos, como resultado de nuestro paseo y de nuestra vida sedentaria, disfrutamos este momento. Ya por la tarde, la lluvia comenzó a amenazar, así que permanecimos en el interior de la quinta platicando de las viejas experiencias de mis padres cuando vivían en su pueblo y de cómo había sido su traslado a la ciudad. Cerca de las 11 de la noche, decidimos retirarnos a nuestras habitaciones. Pretendíamos ir al pueblo más cercano a la mañana siguiente para conseguir algunos víveres. Dijimos buenas noches y nos retiramos. Ya en la habitación, nos acomodamos mi esposa, mi hijo de 3 meses y yo. Siempre acostábamos al niño en medio de nosotros para que no se cayera de la cama. Y siendo sinceros, al volverte padre no vuelves a dormir con tranquilidad, así que siempre cuidábamos el no aplastarlo. Sin embargo, aquella noche no pude controlar el sueño. Caí profundamente dormido en cuanto mi cabeza tocó la almohada. Pero era un sueño extraño. Podía escuchar todo lo que ocurría en mi entorno. Las hojas de los árboles que se movían con el viento, la lluvia cayendo. En cierto momento la lluvia cesó. Entonces detecté un sonido extraño. Parecía el hivar de un animal. Escuchaba como si alguien consumiera algún líquido. El miedo comenzó a invadirme. Por esta razón traté de despertarme, pero no podía. Parecía estar bajo alguna especie de hipnosis. En un momento conseguí abrir los ojos. Estando boca arriba, pude ver una especie de hilo plateado que bajaba desde la ventana hasta donde se encontraba mi hijo. En ese momento traté de gritar para pedir ayuda, porque no podía mover mi cuerpo, pero resultó inútil. Podía ver aquel hilo moverse como si fuera la lengua de una serpiente. En mi desesperación, hice un esfuerzo sobrehumano y conseguí salir de aquel estado, tirando un manotazo, reventando aquel hilo plateado. Este se deslizó convirtiéndose en un ligero polvo blanco. Después escuché una especie de quejido. Me incorporé entonces, lo más rápido que pude, y encendí la luz. No fue necesario despertar a mi mujer, porque cuando me giré hacia la cama, ya se encontraba revisando al bebé. Me comentó que había tenido un sueño extraño, en el cual veía una serpiente acechando a nuestro hijo, pero que a pesar de que sentía mucho miedo no conseguía despertarse. Volvimos a revisar al bebé. Entonces nos percatamos de que tenía un par de marcas en su labio inferior. Vimos que respiraba normalmente. Aunque esto nos tranquilizó de algún modo, creí que era necesario despertar a los demás. Mi madre dijo que se trataba de una bruja, que lo mismo le había pasado a una sobrina suya en el pueblo. Así que mi padre, mi primo y yo salimos a revisar en el patio, pero no encontramos rastro alguno de que alguien hubiese estado allí. Volvimos al interior. Mi madre había colocado una imagen de la Virgen de Guadalupe en la ventana y bajo la almohada un rosario. Decidí que pasaría el resto de la noche montando guardia. Podría decir que fue una de las noches más largas de mi vida. A la mañana siguiente partimos de aquel sitio. Llevamos al bebé al médico. Cuando explicamos lo ocurrido, vimos al doctor conteniendo la risa, para después explicarnos que aquello eran unos simples piquetes de insecto. Esto me molestó mucho, porque yo sé perfectamente lo que vi. Según mi madre, aquel hilo plateado era la lengua de aquella bruja que trató de quitarle la vida a mi hijo.
Fue una suerte que me hubiese podido liberar y de esta manera salvar al bebé. Sé que tal vez es difícil de creer, pero a veces es mejor tomar precauciones, por absurdas que parezcan. Perseguido. Provengo de una familia que ha vivido muchos eventos sobrenaturales. Mi madre me contó que mi abuelo hizo un pacto, el cual terminó provocando que nuestra familia terminase ligada a entidades oscuras. Los 3 sucesos que estoy por contarles son apenas algunos de los que rodean a mi familia. El primero fue, según lo que me contó mi familia, que me intentaron secuestrar las brujas. El saber esto me causaba mucho temor. Una de las ocasiones fue cuando tenía 6 meses aproximadamente. En ese entonces, mis padres vivían en casa de mi abuela paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La habitación construida era pequeña, sin embargo, el terreno era bastante grande. Esa noche mi madre se despertó asustada porque no me sintió en la cama. Yo dormía en medio de mis padres. Entonces comenzó a gritar: ¡El niño! ¡Se llevaron al niño! En ese momento, todos los que estaban en la casa se despertaron y comenzaron a buscarme, tanto dentro como fuera de esta, encontrándome al frente de la casa, a unos metros del portón. Estaba completamente dormido. Según sus creencias, las brujas me dejaron ahí porque me había orinado. La segunda ocasión fue cuando tenía 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía habían ido a visitar a mi abuelita. Al llegar, mi madre entró a dejar las cosas. Mi tía se quedó afuera conmigo en brazos. En ese momento, vio a 2 mujeres que miraban en su dirección. Ella describe que una era muy alta y delgada, 2 metros aproximadamente, y la otra era más pequeña, más o menos unos 50. Esta tenía sobrepeso. Ambas vestían totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, 50 metros quizás. Sin embargo, podía escuchar claramente cómo le decían: «Danos al niño, dánoslo, o si no, tú también sufrirás». Mi tía dice que tenía mucho miedo y que sentía como si la jalaran hacia ellas. En ese instante comenzó a orar. Unos minutos transcurrieron, aunque para ella pareció eterno. En ese momento mi abuela la jaló hacia el interior de la casa. Ya estando adentro, se percataron de que tenía los brazos y piernas llenas de rasguños. Ella les explicó lo que había ocurrido y cómo le habían exigido que me entregara. Al no hacerlo, la atacaron. Comenzó a alterarse y le tomó un tiempo tranquilizarse. Era inexplicable el cómo le habían causado estas heridas. La tercera ocurrió cuando tenía 4 años. De esta me acuerdo un poco, ya que era más consciente de las cosas que sucedían a mi alrededor. Aún vivíamos en casa de mi abuela. En esta ocasión, mi madre se encontraba embarazada. Yo seguía durmiendo en medio de mis padres. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Eran aproximadamente las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano. Y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos despertaran. Desobedecí y al dirigirme afuera, vi pasar una luz. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, esta fulguraba potentemente. Incluso la veía por las grietas de los tabiques del muro. Esta luz no consiguió encandilarme. Podía verla sin que ésta me dañara los ojos. Entonces vi cómo se posó al otro lado del muro, justo donde se encontraba mi madre. En ese instante cruzó la pared, flotando sobre ella. No podía ver nada en aquel orbe. Sin embargo, me invadía la extraña sensación de que éste tenía rostro y me miraba por momentos, para luego voltear a ver el vientre de mi madre, repitiendo esto en al menos 3 ocasiones. Antes de irse dio una vuelta alrededor de la cama. Debo decir que no sentí miedo, pero al día de hoy no consigo comprender qué sucedió. Bolas de fuego en los cerros, defunciones inexplicables de infantes,
e inclusive una especie de control mental que impide que los padres reaccionen ante la presencia de estos seres sobrenaturales. Son apenas algunas de las características de la aparición de las brujas. En algunas alcaldías cercanas a la Ciudad de México, aún se encuentran muy arraigadas este tipo de leyendas, en las que se dice que los habitantes pueden escuchar estruendos bajo la tierra, seguidos de una extraña vibración. De esto se culpa a las brujas. Otros declaran haber sido testigos de cómo se metamorfoseaba una de estas mujeres en un guajolote enorme. En otras zonas, se les culpa de robar niños que serían utilizados en rituales o ceremonias dedicadas a entidades oscuras. Dichos secuestros parecen intensificarse en fechas cercanas a la celebración de Halloween o Día de Muertos. En primera persona, he sido testigo de cómo se cubren los postes de algunas localidades con carteles de "Se busca", precisamente en esos días. Se han realizado investigaciones sobre la brujería a lo largo de la historia, y tanto en las que se ve el tema desde el misticismo como en las que se le analiza desde el punto de vista antropológico, se puede hallar una coincidencia muy importante, y es cómo han influido en la sociedad las historias que la transmisión oral se ha encargado de difundir. Y es que es normal sentir temor de lo que desconocemos. Por otro lado, tal vez la negación de estos fenómenos no haga otra cosa que dejarnos expuestos ante lo que nos acecha. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerden abrir las tijeras esta noche, porque en cualquier momento podrían encontrarse en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.